Un alma dorada capítulo 1, un fanfic crossover de Naruto y Dark Souls. L/A, por favor lea esto. Hemos estado manteniendo esto en reserva en caso de un día de enfermedad, y finalmente apareció uno. Me duele muchísimo la garganta, es difícil respirar en el cajero automático y no puedo hablar. Sumado a mi dolor de espalda y piernas, es tremendamente difícil concentrarme en este momento. Estoy tratando de seguir adelante. Ojalá pueda recuperarme rápidamente. Así que aquí estamos, la historia de Dark Souls en la que trabajamos la Ifer y yo, como prometimos. Una vez más, nos atenemos a la regla de las ascuas para esta historia, y otras. Lo que significa que a la gente no le gusta esto, no continuará y se eliminará sumariamente. Me estoy rompiendo el trasero trabajando en 2 trabajos con horas cada vez mayores, por lo que apenas tengo tiempo para escribir, como tal, no puedo darme el lujo de escribir algo que la gente no disfrute. Así que, por supuesto, habla. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son el combustible que me sostiene. Sin ellos no puedo escribir ni una sola palabra. Simple como eso. 2 trabajos me mantienen absurdamente ocupado y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Muy bien, creo que los he hecho esperar a todos lo suficiente. Como siempre, no poseo referencias, citas, temas o memes. Solo estoy aquí para mantenerlos a todos entretenidos. Ojalá esté haciendo eso. Espero poder charlar con todos ustedes más tarde. Con la primera llama vino el cambio, la disparidad, un ciclo más allá del estancamiento. Fuego y oscuridad, calor y frío, vida y muerte. Así nació el ciclo, el fuego se eleva y arde brillantemente, rechazando a la oscuridad. El fuego se desvanece y la oscuridad gobierna hasta que el fuego inevitablemente vuelve a florecer. Pero les presento una pregunta, ¿qué pasaría si una ceniza extraña entrara en este gran juego de fuego y oscuridad? Después de todo, una sola chispa dorada llevada por el viento es todo lo que se necesita para preparar el escenario. Por algo nuevo. Reflexiones de cierto erudito herético. Un alma dorada. Priscila estaba serena. Observó su casa con una suave desconexión en sus grandes ojos verdes, observando desde el borde de la torre cómo la nieve caía letárgicamente en suaves ráfagas sobre las piedras grises que componían los edificios. De verdad, fue maravilloso. Su tía Belka le dijo una vez que el mundo había sido gris en los días antiguos, cuando los dragones eternos todavía reclamaban dominio sobre el reino, antes de que la primera llama dividiera el fuego y la oscuridad, dando lugar a la disparidad y a todo el mundo al que había dado forma. Eso no le preocupaba, era simplemente una vieja historia que consolaba a Priscilla en su solitaria morada. Después de todo, este no era el mundo gris y brumoso puntuado por arcos de árboles que raspaban los cielos, ni era la extensa extensión de Lordrana Astora. No, este era un lugar especial, uno que había sido elaborado por la mano de un artesano digno de cualquier dios. Su nombre era Aryamas y este era su mundo pintado. Era una escena simple pero magnífica y al mismo tiempo solitaria, un cielo gris cargado de nieve que dominaba un castillo de tamaño moderado asentado sobre un alto afloramiento de roca. Rodeada por todos lados por un profundo abismo lleno de niebla opaca que se desplazaba lentamente y rodeada por una meseta cubierta de grandes pinos, pocos podían esperar llegar hasta allí. Todo el horizonte estaba cubierto por una espesa capa de nieve virgen, que evocaba la imagen de la imaginación infantil de un castillo de cuento de hadas. Pero si se mira durante un periodo de tiempo cualquiera, se notarán las grietas en descomposición en un rostro que de otro modo sería perfecto. Puentes de cuerda conectaban lo que alguna vez pudieron haber sido magníficos puentes tallados en granito, cuyos espacios estaban desvencijados y podridos mientras las cuerdas crujían con el viento. La mampostería de color gris pizarra sobresalía del suelo como huesos carbonizados que sobresalían malignamente de una carne inmaculada. Ningún edificio estuvo libre de algún nivel de daño o deterioro urbano, incluso el tremendo anexo en espiral en el corazón del mundo no era más que pilares de soporte y una escalera de caracol hacia un piso superior que hacía mucho tiempo que se había caído. Sin embargo, no había caído por sí solo. Había sido creado de esa manera, pintado para captar un único momento en el tiempo y contener la decadencia mientras sus habitantes lo necesitaran. Y por la primera llama lo necesitaban. El mundo pintado había sido encargado por su tía Belka con un singular propósito altruista, proporcionar un hogar a aquellos despreciados y contra quienes pecaron que no habían cometido ningún pecado propio. Distraídamente, Priscila observó una serie de figuras delgadas como palos que se paseaban por la estructura, Hallows y caballeros podridos caminaban al unísono, con los pies descalzos llevándolos en un viaje serpenteante hacia donde sus mentes vacías los aullaban.
Una bandada de demonios cuervo, creaciones y sirvientes de su tía Belka, se reunieron en lo alto de varias posiciones como gárgolas de plumas negras, con las cabezas moviéndose con fastidio aviar mientras contemplaban qué hacer. El mundo pintado era un hogar apacible para aquellos expulsados de su sociedad, ni encontraron el camino hacia, o fueron arrastrados, ni Landau y arrojados al azar hacia lo que se había convertido en el vertedero de los dioses. ¿Su crimen? Ser no deseado, despreciado o temido por cosas que escapan a su control. Priscila no sabía que era diferente. Sin duda, estaba más allá de lo que uno podría considerar normal de contemplar, una mujer joven que medía 5 metros y medio de altura, con un rostro puntiagudo en forma de corazón y un largo cabello blanco que le caía hasta la parte baja de la espalda. Aparte de su inmensa altura, tenía muchas más características extrañas que llamaban la atención. Su propio par tenía forma de almendra con iris de color verde vivo que casi llenaban la esclerótica y pupilas rajadas como las de un lagarto. Una fina y espesa pelusa blanca crecía de sus mejillas y frente, mientras que 8 pequeños cuernos nudosos sobresalían de sus cejas sin pelo como un aro. Su vestido blanco y sus enaguas no ocultaban nada de esto, tampoco la cola larga y esponjosa que sobresalía de su coxis y se enroscaba alrededor de la base de su falda. Como muchos de los habitantes del mundo pintado, su crimen fue el de la existencia. Priscila era un cruce, nacida entre Dios y dragón y despreciada por ello. Sus primeros recuerdos fueron los del brillo del cristal y el olor de los libros antes de que comenzaran las burlas. Casi no había ningún dios en Anne Landau que no la mirara con disgusto, un niño nacido de una unión prohibida entre ellos y su enemigo jurado. Nadie, ni siquiera su tía Belka, quien la crió, reveló jamás la identidad de sus padres. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, su naturaleza mestiza no fue la que la llevó al mundo pintado. No. Que yacía a su lado. Suavemente pasó sus dedos por el peso de su compañero, una guadaña negra más larga que ella, tallada en hueso cristalizado con una hoja de aspecto malvado que se curvaba siniestramente. Un día, cuando apenas tenía un siglo de edad, su tía Belka había ido a verla por la noche y se la había llevado a las cavernas bajo Anne Landau, y allí había realizado un milagro blasfemo. Priscila, hija mía, eres un vástago de lo que precedió al fuego y de lo que surgió de él. Tu alma es un intersticio de lo que fue y es, tú eres la única que puede cosechar los pecados que los señores aún tienen que cometer. La diosa encapuchada le había susurrado estas palabras, extendiendo su mano y arrancándole un pedazo de su alma. Pasó el fragmento entre sus manos, una franja nebulosa de luz pálida que siempre perseguía un fuego dorado y tiraba de él, lo retorcía y lo estiraba hasta que la gran guadaña negra descansó en sus manos abiertas. Tú eres el pelo de caballo que danza sobre las cabezas del Señor, y esta Lifeunt, tu espada. Ella había pensado que el arma era hermosa en ese momento. Más tonta ella. La apariencia cambió poco después. Lo que antes eran burlas y gestos de disgusto se convirtieron en temor y temor cautelosos. Incluso caminando tras su tía, Priscila había visto los ojos de la familia real fijarse en ella, cuando antes habían fingido que ella no existía. El mestizo recordó la mirada de vergüenza de la princesa de la luz del sol. Lord Gwyndolin le había dirigido una mirada de lástima. Pero ¿quién realmente había sido Lord Gwyn con el joven semidios? Sus brillantes ojos dorados que brillaban con sabiduría, compasión y fuerza contenían una mota de miedo, pequeña y casi imperceptible, pero ciertamente ahí. En aquellos días, se había hablado mucho de una abominación demasiado peligrosa para mantenerla en el mundo, pero también había mucho miedo de lo que sucedería si la mataban. No podían simplemente expulsarla. Como a la primogénita, porque sería una desconocida y causaría una ruina potencial, necesitaban mantenerla fuera del camino pero bajo control. Después de que Lord Gwyn llevara a sus caballeros de plata a combatir a los demonios de la llama caótica, los dioses de Anne Landau actuaron, confinándome al mundo pintado. Ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme. Priscila se puso de mal humor, pateando lentamente y juguetonamente. El viaje al pasado la había puesto de un humor infantil. La tía Belka sabía que eso sucedería eventualmente. ¿Hizo pintar este lugar para darme una morada donde vivir en paz? Se preguntó un poco ante eso, mientras se recostaba en la nieve. Sus pieles la protegían del frío, pero no sus propios pensamientos. No se equivoquen, a la mestiza le gustaba el mundo pintado, de verdad, le gustaba, era pacífico y sus habitantes amables. Pero había una parte de ella que se había aburrido bastante de la paz. Hallows, demonios cuervo, carne deforme y un dragón podrido singular dieron lugar a una conversación sorprendentemente aburrida, pero luego se distanciaron a propósito de ella por algún tipo de deferencia. Eso no ayudó mucho.
Reconociendo tal vez que ella era la gobernante de este lugar, le dieron un nivel de distancia reverente. De vez en cuando llegaban nuevos seres, provocaban un alboroto y luego se sumaban a la monotonía. Su tía también la visitaría para conversar con ella. Ella sonrió ante esos recuerdos. Incluso todos estos años después, la diosa del pecado era una maestra mezquina con respecto a la etiqueta de hospitalidad. Sin embargo, ella no ha visitado desde hace 62, creo. Sus labios se fruncieron, volviéndose hacia el cielo. Es difícil medir el paso del tiempo sin día ni noche. El eco de sus palabras se perdió en la distancia para que nadie pudiera escucharlo. Con otro suspiro, se sentó y miró por encima del hombro la larga tabla que sobresalía sobre el abismo de niebla. Tan cerca. Muy tentador. Sabía que todo lo que tenía que hacer para irse era arrojarse a la niebla de abajo. Hacerlo seguramente la devolvería a Anne Elando. ¿Pero cuál es el punto? Nadie en el reino de Gwyn toleraría su presencia. Además, no tenía a nadie con quien irse y, en primer lugar, pocas razones para abandonar su pequeña y serena casa. Aún así, el aburrimiento era una parte siempre presente del mundo pintado y, aunque Priscilla estaba serena, difícilmente podía decir que estaba contenta. Mientras miraba hacia el cielo gris, deseó algo diferente, algo emocionante. Algo nuevo. Lo conseguiría mucho antes de lo que pensaba. En lo alto del cielo, detrás de las nubes, apareció un brillante destello de color azul pálido. Un estallido tan brillante y repentino que la sobresaltó por un momento. Atrajo los ojos de la mujer dragón antes de desvanecerse silenciosamente, lo que la hizo arquear una ceja cornuda con curiosidad ante el cambio sorpresa en su mundo inmutable. ¿Un meteoro? No, no había estrellas en este mundo. Por lo tanto, no estaba preparada para la avalancha de sonido que siguió. Un gemido agudo atravesó el inquietante silencio del mundo pintado. Un áspero silbido de ruido difuso le siguió, provocando que sus oídos zumbaran de manera muy desagradable. Ese ruido extraño se hizo cada vez más fuerte, llevando consigo la sensación de que algo o muchos algo de gran tamaño se movían a gran velocidad. Los ojos verdes entrecerrados se abrieron hasta el tamaño de platos, observando cómo el banco de nubes se iluminaba con puntitos de luces anaranjadas que crecían constantemente y se dirigían hacia la tierra. Cientos de lo que ella solo podía describir como estrellas fugaces estallaron entre las nubes dejando estelas de fuego a su paso, variando en tamaño, desde guijarros hasta grandes franjas de roca tan grandes como la torre en la que se encontraba. Al unísono, tocaron tierra entre los pinares de la meseta cercana con un estruendo ensordecedor. Levantando los brazos, las grandes mangas en forma de campana de Priscilla fueron golpeadas por una ráfaga de viento feroz levantada durante el golpe. La mampostería a su alrededor se sacudió siniestramente mientras innumerables meteoritos más pequeños salpicaban el horizonte, incendiando el bosque. El diluvio continuó y llovieron llamas desde lo alto. Pasaron 10 minutos antes de que el aluvión de destrucción enviada por el cielo finalmente llegara a su fin, y una vez que lo hizo, la mestiza no pudo evitar maravillarse ante la sensación de su corazón martillando en su pecho. Un cambio. Un acontecimiento imprevisto y sin precedentes para romper la serena monotonía del mundo pintado. Fue tan estimulante como aterrador. Esperó y observó con cauteloso interés cómo los escombros se asentaban lentamente y se preguntó si este podría ser, tal vez, el final. Recordó que se había dicho que Aryamas a menudo prendía fuego a sus mundos pintados para que se refrescaran y se convirtieran en algo nuevo. ¿Fue este un fenómeno de ese tipo? Quizás debería ir a ver, no. Ella debe quedarse aquí. En lugar de levantarse, continuó observando durante los siguientes minutos cómo la normalidad regresaba al mundo pintado. Lentamente, los fuegos en el bosque se apagaron y se apagaron hasta recuperar su estado gris cubierto de nieve. Con cada minuto que pasaba, los escombros aún presentes en el horizonte perdían su cálido brillo, y el aire gélido del mundo pintado los devolvía lentamente a una piedra blanquecina llena de hoyos y cráteres. Por alguna razón, a la mujer de la cola le recordó la superficie de la luna, pero más allá de las grandes láminas de vapor que surgían de las rocas enfriadas, parecía que su breve, aunque estimulante ruptura en la normalidad, había llegado a su fin. Abucheo. Priscilla hizo un puchero y se dejó caer en el suelo nevado de su torre con un resoplido audible. Parecía que su gusto por la diversión se había acabado por ahora. Después de pensarlo un momento, trazó una línea en el suelo con la punta de su guadaña, un recordatorio de que, efectivamente, algo había sucedido hoy. Sintió una punzada de depresión por los pocos rasguños que había, su pequeño recuento de cosas interesantes que ocurrieron mientras estuvo aquí.
Mientras regresaba a su silenciosa vigilia, la mujer de cabello blanco se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que el siguiente gran ataque de excitación llegara a ella. Una vez más, no pasó mucho tiempo. Comenzó con ecos de gritos de ira bestial y choques de metales en la distancia. Una señal reveladora de combate. Más fuerte ahora. Alguien ha venido, se dio cuenta, mirando por encima del puente que conectaba su torre con el castillo mayor, aproximadamente a un cuarto de milla de distancia. Podía distinguir las formas tambaleantes de los Hallows armados que clamaban por abrirse camino en la dirección del disturbio, con su piel rojiza iluminada por simples antorchas y empuñando armas melladas y agrietadas. ¿Quién podría haber sobrevivido a una llegada tan calamitosa? Esto es de lo más peculiar. Si bien muchos de ellos habían llegado al mundo pintado, ninguno llegó de una manera tan grandilocuente. Ella distinguió un enjambre de demonios cuervo que alzaban el vuelo y se dirigían directamente hacia algo en el corazón del asentamiento, sus voces de aves graznando en un coro de ira disgustada. Entonces, de repente, todo el enjambre fue lanzado hacia el cielo por una esfera azul en espiral. Priscilla jadeó a su pesar, vislumbrando un molinete blanco alrededor de una extraña esfera. Sonó como una campana antes de explotar en un ciclón de muerte, destrozando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para quedar atrapados en una nube de polvo fino. Priscilla se encontró perdida. Había sido algún tipo de milagro o hechicería arcana. Nunca había visto nada parecido, no sabía quién o qué podría haber hecho eso, pero a juzgar por el alboroto, sonaba como si estuvieran avanzando firmemente hacia ella. La curiosidad se transformó en preocupación. Quizás una de las brujas demonios o un dios rebelde ha sido arrojado al mundo pintado. Se preguntó, sin dejar de observar la conmoción desde la distancia. Si es un dios caído aquí por error, entonces les mostraré el camino de regreso a Anne Landau, y si no. Se detuvo, levantando lentamente Liefeld para descansar en sus manos. Finalmente, vio una nueva figura subiendo la escalera de caracol del anexo principal. Para su sorpresa, este recién llegado parecía tener la altura de un humano. Era difícil distinguirlos desde la distancia, pero parecían estar al menos parcialmente vestidos de negro con cabello rubio. Cada vez más curioso. Que los humanos vinieran al mundo pintado no era nada nuevo, pero nunca había visto a uno ser tan indiferente al respecto. Lentamente subieron las escaleras, aplastando casualmente a los ocasionales demonios cuervo que le lanzaban un golpe aéreo. Cada golpe los hacía correr por el horizonte hasta estrellarse contra la mampostería del asentamiento, y allí caían como marionetas con los hilos cortados. Seguramente no puede ser un humano, incluso aquellos humanos bendecidos por Lord Gwyn no son tan poderosos. ¿Un dios entonces? Pero es tan pequeño que los únicos dos dioses que conozco que tienen la altura de un humano son Darksun Gwendolyn y... Pensó antes de apretar sus manos alrededor del eje de Liefeld, Lords Blade Ciaran. Tenía cierto nivel de sentido, el avispón de Anne Landau era del tamaño de un humano y contaba con el poder de estar entre los 4 caballeros de Lord Gwyn. Esta figura era incluso de cabello dorado y de tela negra. ¿Qué estaba haciendo aquí el asesino de Lord Gwyn? Las implicaciones enviaron una sensación extraña por su columna vertebral, su cola se enroscó alrededor de su cuerpo con agitación. Al darse cuenta de que su compostura se desvanecía rápidamente, Priscilla respiró hondo para calmar sus nervios. Recuerda lo que te enseñó tía Belka, fuerza ante lo desconocido. Se acomodó, observando atentamente al intruso desaparecer una vez más entre las ruinas. ¿Realmente había durado tanto el miedo que Anne Landau sentía hacia ella que envió la espada del señor para tomar su cabeza? Era ilógico, una idea tonta, pero últimamente nada tenía sentido. Su corazón se aceleró. Al ver a Ciaran, nuevamente al final del puente entre su torre y el asentamiento, observó con perversa fascinación cómo la forma decrépita del dragón podrido se ponía de pie y avanzaba pesadamente para enfrentar al intruso. Efluvios y vísceras brotaron de sus fauces ahuecadas, dejando escapar un rugido ante Ciaran, que retorció las entrañas de Priscilla en un nudo. El dragón podrido avanzó torpemente, golpeando a Ciaran con una garra agrietada y dolorida, solo para que la rubia se apartara del camino con la agilidad de un avispón de su tocayo. Siguió un segundo golpe, seguido de un tercero y una embestida fortuita para capturar al asesino en sus rancias mandíbulas. Nuevamente la rubia se agachó bajo dichas mandíbulas, evitando el daño mientras evadía el eructo de podredumbre nociva que siguió, su miasma de color púrpura oscuro pudriendo la nieve bajo sus pies. Priscilla observó con gran atención. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a alguien alcanzar al dragón podrido, y mucho menos evitar sus ataques tan fácilmente. Oh. Ahí fue. La rubia de repente se puso en cuclillas.
Una esfera de luz azul arremolinada nació en su mano derecha. El dragón lanzó un desafío, ante lo cual el intruso saltó y embistió la esfera en espiral contra la mandíbula decadente del dragón con un grito desafiante. Cualesquiera que fueran las palabras dichas, fueron arrastradas por el viento antes de que el mestizo pudiera escucharlas. Hubo un estrépito cuando el orbe perforó al dragón antes de expandirse con una onda de choque giratoria que envió al enemigo a volar por los aires como un muñeco de paja. Hizo piruetas alegremente a través del cielo, girando de un extremo a otro, su ahora faltante mandíbula inferior dejando escapar un rugido, incapaz de hacer nada más que girar y ser enviado a toda velocidad hacia atrás. Priscilla ahogó una risita detrás de su mano. Por fin, la gravedad se hizo evidente y el impulso del pobre WYRM se detuvo cuando chocó con el demonio saltador que se encontraba en cuclillas más abajo en el puente. La pobre criatura nunca tuvo ninguna posibilidad, el impacto lo soltó y envió el par de piernas malditas a caer en la niebla de abajo. ¿Pero qué pasa con el dragón? Su vuelo meteórico había sido interrumpido por la colisión y ahora flotaba en el espacio libre mientras su inercia se agotaba lentamente. ¿Intentaría volar?, se preguntó. Podría incluso. Como si sintiera ese mismo pensamiento, el dragón no muerto dio unos cuantos golpes desesperados con sus destrozadas alas. Por un momento, logró mantenerse en el aire. Sin embargo, no se negaría a la gravedad. También cayó al abismo de abajo, desapareciendo con un rugido sordo que resonó en los oídos de Priscilla. Con la boca abierta, el mestizo miró fijamente donde había estado el dragón. Su mirada buscó al ahora vencedor, Ciarán, quien permaneció inmóvil por unos momentos antes de comenzar a cruzar el puente hacia su torre. ¿Realmente iba a matarla? ¿Será este su fin? Ella no quería morir. Controlando sus rasgos y su corazón palpitante, Priscilla preparó su guadaña y tomó posición en el centro de la habitación. En ese instante, se sintió hiperconsciente del mundo, la nieve bajo sus pies descalzos, su propio pulso palpitando en sus oídos, la sequedad de su garganta. Ella intentaría encontrar una solución pacífica a esto lo mejor que pudiera, incluso si la aplastante derrota del dragón no muerto todavía estaba fresca en su mente. Unos minutos más tarde, comenzó a escuchar el sonido de los pasos de Ciarán acercándose a la puerta antiniebla que la separaba del resto del mundo pintado. Fijando sus ojos verdes en el umbral, se creía preparada para cualquier eventualidad. Una mano vendada atravesó lentamente la densa niebla. Se abrió ante su toque, admitiendo a su visitante improvisado. Si Priscilla hubiera tenido cejas, se habrían unido a la línea del cabello al ver que, mejor dicho, estaba ahora frente a ella. En lugar de la forma refinada y reservada de Lord Vlad de Ciarán, con su máscara de avispón y su inmaculada túnica de asesina, miró a un joven humano que parecía haber alcanzado recientemente la edad adulta. Él la vio, se puso un poco rígido y se abrazó a sí mismo. Hola, se rió entre dientes, perdón por irrumpir, pero ¿sabes dónde estoy? Este joven humano era diferente a los que había visto antes, su brillante cabello dorado dispuesto en puntas que desafiaban la gravedad, jugando desordenadamente alrededor de su rostro bronceado. Un azul brillante le devolvió el parpadeo, famoso por las marcas de bigotes extrañamente finas que triplicaban cada mejilla. Aunque sería más exacto llamarlos harapos, su ropa estaba compuesta por una chaqueta negra rota con la manga derecha deshilachada y un pantalón naranja. Extraño. Parecía como si se hubieran quemado hasta el tobillo. Carecía de calzado, al igual que Priscilla, pero a diferencia del mestizo, seguía pisoteándolos en la nieve para abrigarse. La semidios de pelo blanco abrió la boca y luego la cerró, completamente perpleja al ver al extraño humano ante ella. Sí, un humano. Ahora que estaba tan cerca, podía decir que aquel no era ningún dios. Esperó pacientemente a que ella respondiera, lo cual fue una bendición, ya que no quería mostrarle cómo la había pillado tan desprevenida. ¿Quién eres? Uno de nosotros, no eres, se dirigió suavemente. Curiosamente, él le sostuvo la mirada demasiado bien, a pesar de su evidente incomodidad por el clima. Naruto, y para ser completamente honesto, no tengo idea de dónde estoy. Vino la réplica. Lanzó una mirada cautelosa hacia el asentamiento, como si esperara que algo surgiera de las sombras y los atacara. Nadie allí me hablaba sin intentar atravesarme con una espada. Un leve toque de rosa golpeó sus mejillas. Oh querido. No es de extrañar que estuviera tan de mal humor. Aún así, se había entrometido. Este es el mundo pintado de Ariamis, una tierra pacífica para aquellos desechados por su voluntad o la de otros. Hizo una pausa, medio esperando un arrebato, pero no recibió ninguno. Supongo que por tú.
Método de llegada es lo último, el jefe de Lifeund señaló en dirección a los escombros aún humeantes en la distancia. Ah, sí, eso lo resume todo, señora Alta, respondió él, luciendo un poco perdido por la forma anticuada en que ella hablaba. Estaba luchando contra un imbécil engreído en la luna, y creo que algunos amigos míos pueden haberse adelantado con la alternativa. El silencio se extendió entre ellos. Alta, señora. Priscila parpadeó como un búho antes de que sus suaves mejillas se sonrojaran de indignación. Es bastante calumnioso nombrar a una dama en el primer encuentro. Tenía el tamaño perfecto, muchas gracias. Y fue demasiado directo. Seguramente tus maestros humanos te inculcaron un mínimo de etiqueta. Dio una palmada e inclinó la cabeza. Lo siento. Priscila hizo un descanso. Indulto. Bueno, levantó la mano, rascándose la parte posterior de la cabeza, no te presentaste, así que hice lo que pude. No creo que te hubieran gustado las alternativas, esos brillantes ojos azul bebé revoloteó entre la siniestra guadaña que sostenía y su cola esponjosa, incluso ahora enroscándose con agitación. Se estremeció de nuevo y se frotó las manos. Dios, hace frío aquí. Priscila tarareó pensativa, suspiró e hizo un gesto. Hacia la repisa detrás de ella, muy bien. Soy Priscila, y este es mi hogar. Si has dado un paso en falso en este mundo, salta de la tabla y corre a casa en Ane Elando. Si me buscas, los deseos no serán correspondidos. Todo lo que recibió fue una inclinación de cabeza. No conozco a ninguna Ane Elando, necesito llegar a casa, pero ciertamente no es eso. La frente cornuda de la mujer se arrugó, confundida. ¿Cómo es posible que no conozcas a Ane Elando? Es la sede de los dioses del Ordán y la única manera de entrar o salir del mundo pintado. Tu broma es divertida, pero será mejor que te apresures a volver a casa. Ninguno de esos nombres me suena. Para su disgusto, miró su enagua peluda y soltó una columna de vapor. Perdón por preguntar, pero ¿puedo prestarme algo de tu ropa? Me estoy congelando. La cara de Priscila se puso roja como un tomate. Tú, ¿te atreves a pedir que me desnude para ti? La vergüenza la hizo sonrojarse muchísimo y guardar su guadaña ante ella. Eso lo resolvió. Nunca antes había conocido a nadie así. Niegas venir del Ordán y ahora me pides que me rebaje como una moza de taberna lasciva. Mi paciencia es grande, pero no ilimitada, tú, de pelo amarillo, de aspecto desaliñado, con cara de roedor, tonto escandaloso. Levantó a Lifeund, lista para darle un golpe. Cállate la lengua. Wow wow. Levantó las manos. No quise decir eso. Priscila lanzó un golpe rápido pero obvio, su arco curvo era fácil de predecir y sabía que él sería capaz de esquivarlo. Ella no tenía intención de hacerle daño, en realidad no, fue simplemente un esfuerzo para hacerle saber que sus palabras la habían ofendido, que a ella no le agradaría volver a hacerlo. Una advertencia. Poco más. Sí, ella esperaba que él la evadiera. Lo que no esperaba era que su mano se extendiera y atrapara la hoja de la guadaña en su palma vendada, deteniéndola en seco. La nieve bajo sus pies se arremolinaba, arrastrada por una onda expansiva de viento. Y durante todo ese tiempo, Naruto permaneció completamente quieto. Asombrada, Priscila intentó retirar la guadaña, pero ésta no se movió. No importa cuánto intentó mover el mango. Es simplemente. No lo haría. Mover. Ella frunció el ceño, lo agarró con ambas manos y tiró de nuevo. Ni siquiera se movió de su alcance. El sudor goteaba sobre su color marrón. ¿Qué clase de hechicería era esta? Chispas doradas comenzaron a saltar de la palma de la mano de Naruto, subiendo por su extremidad hasta que todo su brazo derecho, luego todo su cuerpo, quedó cubierto por una rugiente llama dorada. Una presencia increíblemente poderosa empujó hacia abajo a la mujer de cabello blanco, un gran peso se posó sobre ella como si de repente hubiera sido arrojada al mar más profundo. Hoy, su invitado habló con voz tranquila, haciendo que el mestizo lo mirara a los ojos. Ella jadeó, porque en lugar de los brillantes ojos azules que había visto antes, él ahora lucía un par de brillantes iris dorados con pupilas en forma de cruz. Esta no es la primera vez que una mujer me ataca por hablar mal, pero debes calmarte. Priscila no pudo responder al principio, tan cautivada por el poder en esos ojos. Era como mirar a los ojos de Lord Gwyn, salvo por donde Gwyn tenía un destello de miedo, los ojos de Naruto solo contenían honestidad. Tragando pesadamente, se atrevió a sentir y después de un momento conmovedor, Naruto soltó la espada de Lifeund.
Lo retiró rápidamente sosteniéndolo transversalmente ante su pecho una vez más, pero ni siquiera eso hizo poco para calmar el martilleo de su corazón. ¿Qué era él? Ese crepitante fuego dorado persistió alrededor de su mano por unos momentos más antes de retroceder detrás de las vendas. Con su retirada, sus ojos gradualmente volvieron a volverse azules. La sensación de poder cálido todavía impregnaba el aire. Por extraño que parezca, Priscilla se encontró disfrutando de lo que sentía. Como un soplo de cabello fresco. Se dio cuenta de que era su alma. Ella siempre había tenido la capacidad de ver desde que le concedieron la guadaña Liefeld. Y ella vio el suyo ahora. No era solo luz. Era la vida misma. Tenía un alma dorada. Bien. Naruto golpeó su puño contra una palma abierta, sacándola de sus pensamientos. Intentemos esto de nuevo. Soy Naruto Uzumaki, un shinobi de Konoha. Incluso tuvo la delicadeza de inclinarse esta vez, aunque fue algo incómodo, sugiriendo que no tenía mucha práctica en ello, pero ella apreció el gesto de todos modos. Debido a un accidente, parece que estoy muy lejos de casa. Las mejillas con bigotes formaron hoyuelos en una sonrisa torcida. Encantado de conocerte. Priscilla reconoció una rama de olivo cuando se la ofrecieron. Aún así, miró a la modesta rubia con una mezcla de interés y sana preocupación. Para ser justos, ella no sabía muy bien cómo lidiar con esta situación. No todos los días un extraño de otro mundo se abría paso hasta ella, y mucho menos la ponía nerviosa de esa manera. Al final, recurrió a las enseñanzas de su tía Belka. ¿Qué otra cosa podía hacer? Saludos, una vez más. Soy Priscilla, guardiana del mundo pintado. Hizo una pequeña reverencia, tal como le habían enseñado. Es un placer conocerte, Naruto. Si tienes frío y necesitas ayuda y hospitalidad, ¿te gustaría acompañarme a tomar el té? La cara de Naruto se contrajo ante su frase. Yo, creo que entendí eso. Por primera vez en muchas partituras, Crossbreed Priscilla se encontró riendo en voz alta. Todavía tienes frío. Un poco, admitió. El mundo pintado es apacible, pero la mayoría no tiene que preocuparse por el frío como tú. Como su custodio debo ofrecerte lo que necesitas para sobrevivir. Antes de que él pudiera pensar en interrogarla, ella se arrodilló ante él, cruzó las piernas y se sentó. Una mano pálida le dio unas palmaditas en el regazo, tal como había visto hacer a su tía una vez. Aquí. Puedes sentarte. Extraño. ¿Por qué tenía la cara tan roja? Incluso intentó protestar. Mira, aprecio el gesto, pero... Su frente se arrugó. Siéntate. No aceptaré un no por respuesta. ¿Sabes qué? Tengo demasiado frío para cuestionar esto. Naruto levantó los brazos, se estremeció una vez más y corrió hacia adelante. Con cautela, se subió a su regazo. Muy pronto se encontró envuelto en las mangas de su vestido esponjoso. Ver. Priscilla tarareó, apoyando su barbilla sobre la cabeza del rubio sonrojado. ¿No es eso mejor? ¿No estás caliente? Él no respondió. Priscilla miró hacia abajo, desconcertada por su repentino silencio. Vi por qué. Tenía los ojos cerrados y respiraba con calma mientras su cabeza descansaba contra su pecho. Estaba profundamente dormido. Haberse desmayado tan rápido, tan pronto después de ponerse cómodo, en verdad, debe haber estado exhausto después de toda esa lucha. La idea la hizo abrazarlo un poco más fuerte. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Eres un tipo curioso en verdad. Qué poco sabía. Nota del autor, alabado sea Priscilla, porque es un dulce bollo de canela y hay que protegerla. Triple A y escena. Como siempre, las reseñas son el combustible que me mantiene escribiendo. Eso no es ninguna broma. Lamento que los capítulos sean más cortos, pero el silencio duele más que cualquier llama. Sin ellos, no puedo escribir ni un solo mundo. En serio. Así que habla. Cada palabra, y cada reseña. Realmente importa. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, revisión, ¿sería tan amable de hacerlo? Aquí tenéis algunos adelantos. Déjame saber lo que piensas. Si Fer los escribió, los editaré pronto. El asesinato y el caos te esperan. Vistas previas. ¿Dejar este mundo? Puedo, pero ¿por qué? Guinevere miró a la pareja y sus pupilas, parecidas al sol, tomaron su medida. Para viajar tan lejos y no caer en la corrupción, verdaderamente estás entre medio con un propósito glorioso.
aunque no eres un no muerto, eres lo suficientemente fuerte como para ser el elegido para reemplazar a nuestro padre Keoskondut. Oh mi señora, nos honra. Priscila respondió con una reverencia y se detuvo cuando notó que Naruto permanecía de pie. Naruto. La madrina se recostó en su sofá, su forma gigante rodeada por el sol. ¿Hay algo que te preocupa, oh vagabundo marcado por el sol? El rostro de Naruto estaba grave. No me gusta que me manipulen. Las pupilas en forma de barra y los ojos amarillos se clavaron en los de la otra mujer. Especialmente por una ilusión que ni siquiera está aquí. Naruto siguió a la caballero de la luna negra a través de los pasillos abovedados hasta las habitaciones que le habían asignado. Tienes mucha suerte, es raro que Gwendolyn reconozca a alguien tan rápido. Si todavía fuera un novato, podría haber sentido celos. Abordó, rompiendo el silencio. Naruto se encogió de hombros con buen humor. ¿Qué puedo decir? Soy buena hablando con la gente. Puede que haya sido un poco rígida al principio, pero una vez que superas ese acto sofocante, en realidad es una mujer bastante encantadora. El penacho de bronce se giró lentamente para mirar a Naruto. Ella, murmuró, tratando desesperadamente de reprimir una risa. Naruto, sin darse cuenta de su paso en falso, terminó corrigiéndolo. Oh, quiero decir, su voz es un poco profunda, pero su vestido es muy bonito y... Creo que las serpientes son lindas. Estoy seguro de que algún día hará muy feliz a alguien. La caballero de la luna negra no pudo aguantar más, se agarró a los lados de su coraza y comenzó a aullar de risa. Naruto parpadeó como un búho. ¿Qué dije? Gwendolyn se miró torvamente en el espejo. Sin su tocado no tuvo más remedio que mirar fijamente sus propios ojos dorados y brillantes mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de ellos. 1000 años sosteniendo una farsa, ¿para qué? Un padre que no toleró desviarse de su visión y prolongar una edad aunque su caída sea inevitable, dijo, las serpientes de la parte inferior de su cuerpo refugiándose de la tormenta de emociones bajo su vestido. Naruto observó al príncipe de la luna negra y lentamente se acercó a él, apoyando una mano reconfortante en su hombro. No hay nada de malo en estar a la altura de las circunstancias cuando alguien pone el mundo sobre tus hombros. Pero creo que necesitas aprender a tomar tus propias decisiones. No dejes que tu padre dicte tu vida mucho después de que se haya ido. ¿Cómo empiezo? Naruto sonrió antes de abrazar fraternalmente al dios de la luna. Los abrazos suelen ser un buen comienzo. Gwendolyn se quedó allí torpemente por un momento antes de corresponder lentamente. Para su sorpresa descubrió que los abrazos eran, de hecho, un buen comienzo. Naruto sintió que algo rozaba suavemente su mano y miró hacia abajo, viendo una gran cantidad de lindas cabezas de serpiente mirándolo expectantes. Está bien, palmaditas en la cabeza también. Añadió, rogando mimar la cabalgata de serpientes que siseaban de satisfacción. Naruto, no creo que sea seguro para ti estar tan cerca. Priscila advirtió mientras el gran hongo se acercaba. Oh, vamos, parece perfectamente amigable, solo mira, va por el alto FURK. El sonido de la mandíbula del rubio rompiéndose hizo eco en el bosque. Qualaaq gritó de ira, la espada deforme que hace mucho tiempo había sido su catalizador cortando en un arco vertical sobre ella para intentar golpear al problemático Uzumaki. Giró su cuerpo en el aire y alejó la brillante espada roja con su bastón enganchando la punta dentada con uno de sus anillos y usando el impulso para golpear sus pies contra el tórax de la araña con gran fuerza. El impacto dejó sin aliento a la araña, haciendo que sus patas se extendieran debajo de ella mientras intentaba recuperar los sentidos. «Maldito ciervo, déjame en paz», dijo Qualaaq, girándose tanto como su posición le permitía para apuñalar a Naruto detrás de ella. Enfrentó cada puñalada frenética con acción, bloqueando lo que no podía parar y esquivando lo que no podía bloquear. Me temo que no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Ella estaba furiosa, arremetiendo solo para que Naruto apoyara sus brazos contra sus hombros y se volteara hacia su frente, inmovilizando sus brazos a los costados. «Porque no puedo quedarme quieto mientras sufres tanto dolor», exclamó Naruto, deteniendo a Qualaaq. «Cada fibra de tu ser grita de tormento mientras esa llama del caos te retuerce. Por el amor del sabio, déjame salvarte». R&R. Emoticono cara riendo. Una alma dorada capítulo 2, un amanecer dorado, a Naruto y Dark Souls crossover fanfic. N/diagonal lea esta nota, ¿sería tan amable de hacerlo? Tengo información importante que repasar. Primero, estamos de regreso. Seifer escribió la mayor parte de este capítulo. Solo proporcioné ajustes y cosas por el estilo. Todavía cojea, otras piernas empiezan a actuar mal. Quizás me haya lastimado algo en la otra pierna, pero al menos puedo caminar con esa.
Todavía duele muchísimo, pero puedo moverme incluso si duele muchísimo. ¿Hablando de qué? Lo diré claramente, si este negocio de suscripción de correo electrónico con el sitio no se resuelve pronto, probablemente me jubilaré. Duele decir eso, pero con este nuevo sistema, las reseñas y los lectores han caído a su nivel más bajo, los autores están abandonando el sitio en masa y se siente como el fin de una era. Si aún no lo sabes, desde el 16 de noviembre, ahora tienes que activar tus alertas de correo electrónico en la configuración de la cuenta. Asegúrate de hacer clic en Guardar configuración. De lo contrario, no recibirás una notificación cuando alguien actualice. Sin alertas, sin correo electrónico, sin nada. Aparentemente eso es algo que ahora todos tenemos que hacer aproximadamente cada 90 días. Por desgracia, no muchos son conscientes de ello, lo cual es un problema. Tal como están las cosas, esta nueva solución, por así decirlo, ha reducido a la mitad la audiencia y los críticos de todos porque la mayoría de la gente no lo sabe. Los autores se van o renuncian debido a esto. A veces, optar por participar funciona. A veces no es así. Realmente depende. Esperemos que los desarrolladores puedan arreglar, modificar / actualizar este sistema antes de que todo se vaya. Así que, aquí vamos. El destino de esta historia depende de usted, el lector. Tus comentarios determinan el destino de esta historia y de todas las demás. Como siempre, la regla de Ember sigue vigente, si a la gente no le gusta esta historia. Si no lo disfrutan, bueno, no podré continuar. Eso no es una broma, amigos. Estoy muy ocupada estos días con 2 trabajos, básicamente, no tengo tiempo libre. Ya no mi tiempo libre es casi inexistente y, como tal, no puedo darme el lujo de concentrarme en algo que no le gusta a la gente. Las reseñas me mantienen escribiendo en estos tiempos y hacen que fluyan las actualizaciones diarias. El silencio solo duele. Odio tener que suplicar comentarios, pero sin ellos, bueno, siento que no estoy logrando ningún impacto. Ahora para sus preguntas, comentarios e inquietudes. Seremos breves. P. Romance, ¿cuándo? R. Por ahora es un poco lento, quiero que se sienta genuino. Priscila y Naruto son el foco principal en la actualidad. P. Calendario de actualización. R. Todos los malditos días, a veces 2 veces al día si puedo superar el dolor. Preparándose para actualizar los peces gordos, Running to the Edge, Brand of the Litter, A Boy's Journey, Love Bites, RWY, Fat y todo lo demás. En resumen, ocupado. Además, la segunda mitad del mes suele estar reservada para las actualizaciones de From Software Elden Ring / Bloodborne. P. Más trozos esponjosos. R. Es curioso que menciones eso. Muy bien, te he retenido suficiente tiempo. Como siempre, no tengo referencias, citas, memes o temas. Son simplemente tributos a leyendas correctas y apropiadas. Espero que lo disfrutes. ¿Eres fuego u oscuridad? ¿Cenizas gloriosamente ardiendo o la verdad del hombre? Es difícil decirlo a primera vista, pero hay algo inmutable en esa alma tuya. Veamos cómo brilla en dulce cristal, mi querido misterio aberrante. La locura alegre de un monstruo deforme. Un amanecer dorado. La vigilia regresó lentamente a Naruto con el suave beso de calidez por todos lados, un aturdimiento que con bastante gusto habría dejado que lo arrastrara nuevamente al sueño. Empujó desde todos los lados, envolviéndolo suavemente desde todos los ángulos con la suave firmeza que era el epítome del acogedor deleite. Estaba tan atrapado en el momento que le tomó unos pocos momentos reunir la escasa concentración para abrir los ojos. Lo que lo recibió fue una oscuridad cercana que podía decir que había nacido de algo que oscurecía su visión en lugar de la oscuridad de la noche, unida por el ahogado ascenso y descenso de alguien que respiraba suavemente. Priscila, murmuró adormilado, con una pequeña sonrisa surgiendo de sus labios mientras se estiraba, es hora de levantarse. Sus palabras fueron recibidas por un gruñido decididamente poco femenino que impregnó el oscuro entorno antes de que ella le respondiera, algo ahogada. ¿Realmente tienes que levantarte tan temprano? Falta algo de tiempo antes de que amanezca realmente. Naruto sintió que los cálidos confines de su lugar para dormir se estrechaban suavemente a su alrededor, la calidez y la suave pelusa presionando contra su nariz. Dejó escapar un suspiro, alejando su cabeza de las fibras muy unidas que le hacían cosquillas en la nariz antes de empujar suavemente su mano contra la oscuridad esponjosa. Sus esfuerzos fueron recompensados con un gemido infantil de Priscila antes de que sus amplias mangas en forma de campana se apartaran, dejando entrar una ráfaga de aire frío y penumbra que cegó brevemente a la rubia.
Era un espectáculo extraño de contemplar, la escultural mestiza abrazada a sí misma con un puchero en su generalmente lindo rostro mientras el rubio Uzumaki se liberaba de los límites de su vestido, parpadeando varias veces para adaptarse a la luz. Habían pasado aproximadamente 3 semanas desde que Naruto hizo su grandilocuente entrada al mundo pintado, y en ese tiempo, hubo algunos cambios sutiles en la torre de Priscilla. La primera y más importante fue que había hecho un esfuerzo por barrer la nieve que cubría secciones del piso para hacer que la cubierta expuesta fuera un poco más soportable para el curioso rubio. Mejor que el maldito frío en cualquier caso. Naruto se mantuvo erguido y se estiró lentamente, disfrutando de la serie de estallidos y crujidos satisfactorios que surgieron de su espalda y brazos, su rostro sonriendo con placer que hizo maravillas para aliviar el puchero amargo de su compañero de cama. Con las marcas de sus bigotes y su forma de actuar por la mañana, solía recordarle a un gran gato o a un zorro. Ciertamente se estaba tomando su tiempo para estirarse como el primero. Sin decir palabra, Priscilla se puso de pie y se alisó el vestido antes de apresurarse hacia la caja cercana y la chimenea que habían instalado en los primeros días de la estadía de Naruto. El rubio le abofeteó la cara un par de veces para desterrar los últimos restos de letargo de su cuerpo y pronto adoptó un ritmo similar al de su anfitrión y cuidador. Encendiendo un fuego, Naruto se sentó junto a él mientras Priscilla se ocupaba preparando un juego de té antiguo y algo desportillado. La vida cotidiana en la pintura era sorprendentemente lúgubre a veces, y Naruto podía predecir con bastante facilidad cómo transcurriría el día, incluso cuando la mujer gigante tarareaba una melodía sin palabras, ponía a hervir la tetera y meneaba la cola lentamente. Té de la mañana y desayuno antes de pasar el día rebuscando los desechos en busca de algo útil. No fue un esfuerzo infructuoso, después de todo, fue la forma en que había podido armar su conjunto actual que no combinaba lo que le quitó el frío, pero podía ver porque su anfitrión albergaba pensamientos de tedio en este lugar. Sus rondas probablemente consistirían en intercambiar historias de sus respectivos mundos y de lo que los llevó a la situación actual antes de necesitar dormir nuevamente, acurrucarse en el regazo del híbrido y dejar que ella se acurrucara alrededor de él para mantenerlo caliente mientras dormía. ¿Cómo me acostumbré a todo esto tan rápido? ¿Han pasado cuánto? 2 o 3 semanas, se preguntó para sí mismo, aceptando gentilmente la taza de té ligeramente desconchada que Priscilla le ofreció, con vapor saliendo de su superficie en el aire gélido. Es difícil saberlo teniendo en cuenta el hecho de que aquí nada cambia nunca, la nieve derretida simplemente se vuelve a formar al cabo de unas horas, y los muertos no permanecen muertos por mucho tiempo. Atrapado en un mundo que nunca cambia donde el único estímulo es un mocoso a veces molesto pero muy emocional, caramba, ¿cómo podría identificarme?, retumbó una voz familiar en la parte posterior de su cabeza, llena de sarcasmo. Créeme cuando te digo que esto podría ser mucho peor, tú duermes en brazos de suavidad y pura calidez altruista, antes de ti yo me clavaban a una roca o me encerraban en una caja. Supongo que sí, además, ¿de qué lado de la foca te despertaste esta mañana, gran cascarrabias? Naruto cuestionó mentalmente, mostrándole a Priscilla una sonrisa de agradecimiento mientras bebía su té, era de un rico color marrón y muy diferente del té verde al que estaba acostumbrado. No esperaba la ferocidad de la respuesta de Kerame. Kerame gruñó, no puedo sentirme indignado por la facilidad con la que te estás tomando lo que te pasó. ¿A nosotros? Le dimos algo de sentido común a ese mocoso lunar, y esos malditos ninjas de Kumo todavía no confiaron lo suficiente en ti y nos lanzaron a otra dimensión. Sin ni siquiera un aviso. Naruto hizo una mueca, mirando los distantes escombros lunares sobre los que había viajado varias semanas antes. Uno pensaría que después de todo lo que pasamos estos últimos 3 años, deberían como algo más que un simple instrumento de fuerza contundente para ser arrojado a un problema que no pudieron abordar y potencialmente descartado a la primera señal de un inconveniente menor. Kerame, reprendió Naruto, poniendo inmediatamente fin a la diatriba de Kerame, aunque su mano se apretó alrededor de la fina porcelana de su taza de té. No conocemos todos los detalles de por qué hicieron lo que hicieron, pero puedo asegurarles que tendremos unas palabras con A y B cuando regresemos. Rompe el brazo restante del culturista por si acaso, gruñó Kerame, aunque su voz era un poco más ligera que antes, su compañero sirvió para calmarlo. Odio tanto a la nube. Primero, tomaron las herramientas del viejo, luego enviaron a los mocosos de oro y plata a comer mis entrañas, y ahora nos arrojan aquí. Un grupo de habitantes de las nubes, obsesionados con los rayos. Dejando que Kerame se adentrara en las profundidades de su mente, Naruto se dio cuenta de que Priscilla había estado hablando con él todo este tiempo. Lo siento, ¿qué fue eso? Estaba a 1000 millas de distancia.
Con el ceño fruncido con preocupación, Priscilla se inclinó hacia adelante para volver a llenar la taza de té de Naruto, evitando su chip, estaba preguntando si tienes algún plan sobre cómo regresar a tu lugar de origen. La casualidad de tu llegada es fantástica, pero no lo sé. Creo que hay algo así en Lordan. Ah, eso, bueno, si soy honesto, no hay ningún problema urgente, mi hermano eventualmente encontrará su camino hasta aquí, dijo Naruto con indiferencia, lo que provocó que los ojos verdes entrecerrados de la mujer se abrieran considerablemente. ¿Tú, tienes parientes propios?, preguntó ella, luciendo cautivada. Naruto abrió la boca para responder pero hizo una pausa, dándose cuenta de que la respuesta era un poco más compleja que un sí o un no. Sí, bueno, supongo que la mejor manera sería decir que es como un hermano para mí, aunque nuestras almas son definitivamente hermanos. Lo siento si esto es confuso. No es nada confuso, respondió Priscilla, apoyando la barbilla sobre las rodillas mientras lo miraba fascinada. Las almas de los particularmente poderosos rara vez se desvanecen por completo, pasando de un lugar a otro. Incluso Lord Wynn. Comenzó antes de que su rostro adquiriera una sombra de dolor. Al ver la mirada, Naruto guardó el nombre de Lord Wynn en el fondo de su mente para más tarde antes de seguir adelante, tratando de mantener el rumbo para evitar que el gran mestizo esponjoso se sintiera mal. Parecía una cabalgata de cachorros pateados cuando fruncía el ceño. Sasuke tiene una habilidad, bastantes en realidad, ligada a sus ojos. Puede caminar entre mundos y seguir senderos que solo él puede ver, con el tiempo suficiente, encontrará su camino hasta aquí, pero eso podría tomar un tiempo. Ah. Dijo Priscilla con ligereza, una vez más sorprendida casi muda por la naturalidad con la que el forastero hablaba de semejante fantasmagoría como si fueran las cosas más banales del mundo. ¿Cuánto tiempo crees que le tomará a este Sasuke encontrar el mundo pintado? Aunque normalmente no me entusiasmaría la perspectiva de tal invasión de estas suaves tierras, si respondes por su carácter, entonces me aseguraré de darle la bienvenida como a un huésped de honor. Naruto casi resopló. Sasuke habría tenido un ataque si hubiera escuchado su nombre pronunciado mal de esa manera. Eso es difícil de decir, de verdad, el rubio se rascó una mejilla con bigotes, pateándose internamente por no aprender Iraishin. No voy a fingir que entiendo los entresijos del espacio-tiempo ninjutsu, todo lo que sé es que cada vez que Sasuke viaja entre mundos, pasará mucho tiempo antes de que tengamos noticias suyas. Podría llegar mañana, en una semana o incluso medio año. Priscilla observó a Naruto mientras él miraba los distantes escombros lunares con una mirada melancólica. No, eso no estaba bien, había algo más allí. Durante su estancia en Ane-Landou, se había vuelto particularmente buena leyendo las expresiones de las personas y había más que una serenidad melancólica en esos brillantes ojos azules, no, había incertidumbre en ellos. En cuyo caso, tal vez has pensado en lo que harás mientras tanto. Naruto tarareó pensativo, mirando alrededor del mundo ruinoso y nevado antes de inclinarse lentamente hacia atrás para mirar más allá de Priscilla. El alto mestizo siguió lentamente su mirada hasta su destino, sin ver nada más que la amplia tabla que sobresalía de la parte trasera de la torre. Estoy pensando en tal vez emprender una pequeña aventura. Él sonrió, confundiendo a Priscilla y haciéndola seguir su mirada nuevamente. Después de todo, allí no había nada más que el plato. ¿Quieres ir a Ane-Landou? Ella se refrenó. Esta es una empresa de lo más miope y temeraria, está lejos de ser sensato llamarla aventura. Vamos. Piénsalo, un mundo completamente nuevo con gente nueva con quien hablar, nuevos lugares que ver, olores que oler y aventuras que vivir. Me encanta ver lugares nuevos y ayudar. Es lo que hago, incluso si lo hago. Tiendo a meterme en una buena cantidad de discusiones al respecto. Argumentó Naruto, poniéndose de pie después de terminar el té. Ser un patrocinador de esfuerzos temerarios no es una característica distintiva de nivel cognitivo. Priscilla se retrasó, indignada, abriendo los brazos en un vano esfuerzo por ocultarle la vista de la tabla. Y es peligroso. Ane-Landou no se lleva bien con los forasteros en el mejor de los casos, y como cuidador de este mundo, no puedo permitirte de buena fe que dejes solo un camino hacia la destrucción. Entonces ven conmigo. Priscilla farfulló incoherentemente ante la brusca respuesta, pero pronto descubrió que él le ofrecía una mano para levantarse. Naruto continuó con una pequeña sonrisa, me has dicho más de una vez durante las últimas semanas que este lugar te resulta aburrido, así que si tienes miedo de que me lastimen, ven y verás. Creo que puedo hacerlo. Mostrarte que estoy hecho de una materia más dura.
La mano ofrecida parecía tan pequeña para la mujer gigante, sin embargo, la forma en que Naruto se comportaba con tanta confianza y celo bien intencionado era tan embriagadora para la joven mestiza, que ya casi podía ver esa vorágine de fuego dorado rugiendo desde dentro de los límites de sus ojos, una chispa tan maravillosamente brillante en este frígido mundo gris. Lentamente su cuerpo comenzó a actuar por sí solo hasta que se dio cuenta de que sus largos dedos envolvían lentamente la mano ofrecida. Su suave sonrisa regresó, la emoción de la rubia era contagiosa. Bien, pero déjame al menos empacar algo para este viaje. Y así fue que el improbable dúo de Shinobi y Custodio se ocuparon preparándose para su viaje. Priscilla hizo la mayor parte de la búsqueda de ropa para Naruto y cualquier alimento intacto que se pudiera encontrar mientras Naruto lo guardaba en un paquete grande que había hecho con una mesa rota, una cuerda y un saco de arpillera. La mayoría de los Hollows, demonios cuervo y otros habitantes deformes del mundo pintado le dieron a su líder un amplio y respetuoso distanciamiento, y cuando alguno superó su miedo de intentar atacar a Naruto, el rubio fue capaz de ceder sus rostros con desgana y con desgana. Revés. El conocimiento de que estos Hollows siempre regresaban de la muerte era, en algunos niveles, perturbador, pero significaba que no tenía que preocuparse por la preocupación moral de matar. Varias horas más tarde, el dúo se aventuró lentamente hacia la amplia tabla de madera, Naruto mirando por encima del borde y dentro de la niebla gris oscura que se arremolinaba espesamente debajo de ellos. Dio un silbido bajo en señal de agradecimiento antes de girarse para dirigirse a Priscilla. ¿Listo?, preguntó. Priscilla era prácticamente la misma que había sido antes, salvo por el hecho de que había manifestado Lifeon para usarlo como bastón de viaje. De hecho lo soy, aunque no negaré lo extraño que es este giro del destino. Se siente tan mal pero divertido desobedecer a tía Belka, dijo con una voz similar al vértigo. Las reglas estaban destinadas a romperse, Priscilla. Naruto ofreció una pálida sonrisa, levantando la mano para que ella la tomara, lo cual ella hizo. La disparidad en su altura los hacía parecer más cercanos a madre e hijo de lo que eran. Reflexionó sobre eso por un momento, incluso cuando sus pies cruzaron el borde y dejaron que la gravedad los lanzara hacia las brumosas profundidades de abajo. Supuso que no importaba por el momento, ella era una persona a quien él le había extendido la mano y ella se la había tomado. Podrían descubrir el resto más tarde. 0.0.0. Muy por encima de las franjas cubiertas de nubes de Lordran se encontraba un milagro realizado en piedra dorada. Una gran ciudad de una grandeza tan opulenta que sus facetas y arquitectura bien podrían haber sido extraídas del reino mismo de las formas a partir del cual toma forma toda cognición. Anne Elandu hizo honor a su nombre como la ciudad de los dioses, una extensa metrópolis neogótica formada por capa tras capa de imponentes castillos de mármol.